de las iglesias o en las portadas de las iglesias, y donde encontramos ese tipo de escultura, o la escultura exenta, que es aquella que se utilizaba en los altares. Eso fue lo último que vimos, ¿sí? Nos queda pendiente pues esto que se refiere a la pintura románica. Entonces, primero, pues decirles que a nivel de estilo, o sea, estilísticamente hablando, la pintura románica mantiene características de la escultura, es decir, la figura es carente de proporción, es frontal, es hierática y está cargada de mucho simbolismo. O sea, es más importante para el artesano lo que significa, o sea, el símbolo, y la forma no es tan prioritaria. Entonces se vuelve muy abstracta, se hacen abstracciones. Se sabe también que era polícroma. Todo lo que estuvimos viendo en escultura, fuera de las paredes de las iglesias, era policromada. O sea, todo tenía pintura. Lo que pasa es que al estar en el exterior, el sol, la lluvia o el viento hacen que los pigmentos pues se deterioren rápido y se caigan. Pero pues la pintura estaba omnipresente. Dentro de las iglesias es donde podemos encontrar murales a manera de pintura al fresco. Estos son bastante simbólicos también, son bien interesantes. Cómo se puede reconstruir toda la estructura. Les voy a mostrar este, por cierto, San Clemente de Taúl. Vamos a ver. Ese, se recuerdan, lo vimos en Google Earth y lo vamos a ver de nuevo porque hay una cosa bien interesante ahí que ellos hacen. No sé si se estuvieron pendientes hace un año, creo un poco más de un año, como 2 años, cuando, que ver, ese es San Clemente, creo que es, cuando estaba recién despejada la zona de la iglesia del Calvario, que estuvieron proyectando imágenes en la fachada. Pues algo así, pues una moda, no crean que solo aquí en el país sucede. Bueno, no es que sea tanto así como una moda, sino más bien es como una manera de mostrarle a la gente el tipo de trabajo que se hace en las iglesias. Bien, aquí estamos. Miren. Esa es la que les acabo de mostrar, acá, San Clemente de Taúl, es este. Acá está la vista de la zona del cabecero y el altar. Entonces, en esta ahí pueden ver lo de la luz, ¿verdad? La iluminación de la luz, pero lo que quería mostrarles era, quiero ver nomás, aquí está. Vean, ese es algo que hacen, eh, apagan todas las luces y proyectan las imágenes tal cual estuvieron en su momento en el lugar, porque si las vemos, hacen falta, están deterioradas las paredes y hacen falta varias de las imágenes, y no es que todas, solo hay algunos leves vestigios por ahí. Entonces, para cuestiones de entendimiento, pues la gente vea cómo era la iglesia en su momento de esplendor, entonces pues hacen este tipo de ejercicios. Ahí tenemos San Clemente, tenemos los 4 seres. Acuérdense que si les digo los 4 seres, me refiero a los 4 evangelistas en su faceta zoomórfica, antropozoomórfica más bien, acá. Y luego tenemos pues ahí otros personajes, el Cordero Místico, que es una referencia a Jesús. Entonces, bueno, el altar también aquí miren, está policromado en la pintura. Y se supone que en las paredes habían también pinturas. Aparte de estas, que son ya retablos, estos son pinturas realizadas sobre la superficie de madera. Ya les voy a mostrar también un poco sobre eso. Estos son altares individuales, pero con pintura. Acá. No todos son del periodo románico, porque como las iglesias se siguen utilizando durante siglos, entonces pues cambian de periodo, se cambia de periodo, de estilo, y las iglesias se van acomodando a esos cambios. Bueno, vamos a volver acá. Y ahí tenemos pues San Clemente de Tajul, algo así. Y bien, sobre la pintura románica, ya les mencionaba, es ausente de perspectiva y las actitudes antinaturalistas, o sea, no se ven naturales las figuras.
Luego, pues que la pintura, al menos a nivel de pintura mural, se ubicaba dentro de las iglesias. En la parte externa era parte de era como algo complementario a la decoración de los relieves, que es lo que se observa acá. ¿Ven? Un apóstol, que por cierto está parado encima de uno de esos seres monstruosos, mitad humano, mitad animal, pues, acá. Y este es un símbolo de que el cristianismo está venciendo al mal, o que el bien vence al mal. Cada vez que veamos así que alguien que está parado sobre un diablo, un demonio o alguna serpiente, un dragón, significa que está venciendo al mal. Creo que una de las más comunes es la de San Miguel Arcángel, que está de pie sobre una imagen grotesca de un ser ahí que tiene hasta alas de murciélago en la mayoría de las representaciones. Y por cierto, que en la mano derecha o izquierda lleva una balanza. La balanza, acuérdense que es un símbolo de la psicostasis, y la psicostasis es el proceso a través del cual el bien y el mal tantean las buenas obras de los difuntos para ver hacia quién es que se va a ir el alma. Luego la parte de representaciones de guerras, en este caso, soldados que van en marcha buscando recuperar tesoros, que es lo que les mencionaba de las cruzadas. Y en el proceso pues van venciendo. Este es un santo, y aquí tenemos la Dextera Domini en la parte superior. Bueno, esta es una imagen de María que está en Santa María del Tajul. Es la otra, esta de acá. Ahí no vamos a ir, ¿verdad? Ya la vez pasada les enseñé, pero la estructura es básicamente la misma. Igual ahí en el cabecero, en el ábside del cabecero, pues ahí está en la semiesfera, está pues el mural de bueno, la pintura al fresco de María con el niño Jesús. Y luego a los apóstoles en la parte inferior, todos ellos, por cierto, dentro de la mandorla, ¿verdad? Vean, la mandorla. La mandorla es un símbolo de volver a nacer, es un símbolo, es decir, un símbolo femenino. De ahí viene esa idea de volver a nacer. Y pues también la presentación de María, en este caso no como la de Cristo en majestad, pero sí entronizada. Eso significa que la está mostrando como un símbolo de poder frente a nosotros. O sea, es alguien que también tiene poder. Bueno, quizás está antes. Acá hacia los lados tenemos imágenes de reyes. Cuando el rey se pone así de cerca de la Virgen María, significa que él se está dando, como decimos un buen salvadoreño, se está dando el taco. Él puede decir, yo estoy cerca de María. Y a ver, demuéstremelo. Entonces le ven la imagen, ¿verdad? Y en la imagen se ve que efectivamente está cerca. Entonces, de esa forma podríamos decir, mostrar más bien la cercanía que seguro pregonaban como una manera de sustentar o de ostentar también su título de monarca. Aquí el interior que les mencionaba. Y bueno, hay dos características más. Se dibujan sobre ejes verticales y horizontales de simetría. Bueno, ¿cómo se los muestro acá? Eso significa que si yo trazo una línea a la mitad, la izquierda y la derecha, son dos columnas que se complementan una con otra, hay equilibrio. Y si lo parto acá, así, en horizontal, entonces voy a encontrar que hay un ordenamiento también proporcional acá, a la estructura al menos, aunque la proporción de la figura humana no exista bien todavía, pero sí la proporcionalidad de las partes dentro de la iglesia. Bien, dentro de las técnicas que se desarrollaron tenemos la pintura al temple. La del temple es un tipo de pintura que se obtiene al mezclar el pigmento, el color, o sea, pero en polvo, mezclarlo con un aglutinante. El aglutinante es el vehículo que se utiliza para hacer la pintura. Por ejemplo, si ustedes ocupan óleo, entonces, ¿con qué diluyen el óleo? ¿Le pueden poner agua? No, ¿verdad? Tienen que ocupar aceite. ¿Por qué? Porque el pigmento está mezclado con aceite. Entonces, el pigmento y el aglutinante en este caso es el óleo con el que se mezcla, y ahí tienen ya la pintura. O solvente, dice Ulises. Sí, en el caso que si quieran diluir o algunas técnicas en particular, se puede utilizar eso, pero en general el óleo está mezclado con aceite.
Esa es la razón por la que se puede trabajar de esa manera. La acuarela es el pigmento y el vehículo, o sea, el aglutinante, en este caso es el agua. Ustedes mezclan agua y con eso comienzan a pintar. Entonces, de esa forma, el huevo, la yema del huevo funciona para mezclar el pigmento. Y entonces se obtiene una pasta muy suave, similar a la témpera actual que tienen ustedes. Se han trabajado ya con témperas en la actualidad, que es bien cremosa la textura del material. Pues algo así sería la pintura al temple. Y aquí dice, bueno, dice que se engresa con caseína y se goma una solución de glicerina. Esos son materiales también que sirven para darle más cuerpo, para que se vuelva más espeso. Luego sobre esto, pues que las técnicas no son inventadas en ese momento, ya lo utilizaron los griegos y antes de los griegos los pueblos en la Mesopotamia. Pero en Italia es donde se comienza a trabajar de mejor manera y pues ya les muestro unos ejemplos y verán que efectivamente se ve la calidad que lograron trabajar acá. Ahora, ¿cómo se hacía para trabajar la madera? Pues lo primero era reparar la madera si tuviese algún tipo de fallo, digamos, tuviera grietas, entonces esas grietas se rellenan con cola y acerrín. Cola, ¿alguien sabe qué es cola? No refrescos de cola, sino cola. ¿Qué es una cola? ¿O qué es la cola? Una cola, no, ¿qué es la cola? Quiero ver, José Gabriel y luego Isaías. La cola no es como pegamento. Muy bien, ¿qué dicen los demás? Pegamento. Luego, el licenciado, tengo entendido que es como una goma que tiene de un árbol, algo así. Bueno, sí es una goma, pero no de un árbol. Pero sí es una goma. De un pegamento, coinciden aquí también en el chat, pega, dice pegamento. Bien, es un tipo de pegamento y se llama cola porque lo que utilizaban en algún momento, no en todos los casos, pero en algún momento, era la cola de las reses o de las vacas. Le quitaban la piel, la carne y lo que quedaba era las articulaciones, el material con el que las articulaciones están conformadas o recubiertas, los tendones, el cartílago, todo eso. Entonces, eso se ponía a cocer con que van a hacer una sopa. Entonces, eso se expande y crea un material gelatinoso. Ese material gelatinoso es pegajoso. Si ustedes han comido, bueno, cualquier tipo de carne y tiene hueso y ustedes tocan la zona de las articulaciones y le hacen así, van a sentir que está pegajoso. No jueguen con la comida, ¿verdad? Nada más le estoy diciendo que si ustedes tocan las articulaciones se siente pegajoso. De hecho, las articulaciones, los cartílagos de las articulaciones, es la base para hacer la gelatina. El material que sale de los huesos es lo que se utiliza como base para las gelatinas que ustedes se comen así de sabores, ¿verdad? Y azucaradas. Entonces, en el caso de la cola, pues se metía la cola, se cocía, el material salía de donde estaba, y entonces ese líquido que quedaba, que era como una pequeña pasta, más bien una textura como de pasta, esa era la que servía para pegar. Entonces, la cola y el acerrín se mezclaban para hacer un tipo de pasta con la que se rellenaban cualquier imperfección de la madera. Luego se lijaba, se frotaba con otros materiales ásperos para igualar el nivel y luego se aplicaba entonces una capa de yeso, un queso le llamaban a este, y con él se terminaba de emparejar la superficie. Quedaba, luego de lijarlo y limpiarlo, quedaba como si fuese papel. Sobre eso es que se comenzó a pintar de esta manera. Noten el gran cambio, o sea, el cambio cualitativo, como se dice, en cantidad y en calidad de las pinturas que habíamos estado viendo en los siglos anteriores. Quiero ver qué dice aquí Lisandro, dice en las costillas se siente también. Bueno, todas las articulaciones, cualquier articulación tiene este material para hacer pegamento en la cola. Entonces, esa superficie tan suave permitió hacer muchos detalles. Ahora, hay otro aspecto aquí, y es que los artesanos se están tecnificando cada vez más, se están organizando y
el producto pues se nota que hay un cambio en él. No hay trabajo de anatomía todavía, no es algo que ya se domine, pero hay nociones todavía. Por eso las figuras son más proporcionales, pero guardan siempre problemas de proporción. Por ejemplo, las cabezas son pequeñas, las manos son largas, a veces las manos son pequeñas, a veces los pies son demasiado pequeños, pero en general pues buscan verse mejor que las imágenes de siglos anteriores. Bueno, ahí tenemos una imagen de María con el niño. Este es otro que cuenta la historia de un santo, el que está acá, puede ser San Pedro, porque tiene las llaves aquí en esta mano, tiene las llaves acá y tiene un báculo de poder aquí. Aquí aparece que está como discutiendo con un rey, y bueno, aquí está preso, está dentro de una torre y hay unos soldados que cuidan la torre para que no se salga. Y acá está como intentando entrar a la ciudad. Y acá es como si estuviera recibiendo un mensaje de Dios. Tengo mis dudas en cuanto al orden, les seré sincero, porque estas imágenes se leen de una manera, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba a abajo o de abajo a arriba. O sea, hay un orden para leerlas. No es solamente que yo digo que estaba primero. Aquí tenemos otra pintura. Esta es igual, un Cristo en majestad en el centro de la mandorla y los apóstoles flanqueándolo. Ángeles, no, perdón, los seres, los 4 seres, que son los que pues rodean la, 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 la mandorla. Con la mano derecha está haciendo el signo de bendecir y con la izquierda está sosteniendo un pergamino. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Sacando claro? Todo claro. Bien, Samuel, creo que. Sí, yo tenía una pregunta, licenciado. ¿Cómo era la aplicación de la técnica en madera? Disculpe, no sé si la podría repetir, por favor. ¿Cómo no? Creo que si las siguientes. Bueno, era como si en la. Aquí, si se fijan, se notan las divisiones de las tablas, ¿verdad? Bueno, con el tiempo esto se nota de nuevo, pero estas fisuras se rellenaban primero con acerrín y con cola para pegarlo. Después se lijaban hasta dejar la superficie lo suficientemente lisa y en ese momento se aplicaba un tipo de yeso, que le llaman yeso, no queso, sino yeso, y eso se aplica y luego se lija otra vez muy suavemente, se frota con paños hasta dejar una superficie como si fuese papel y sobre esa es que se trabaja ya la imagen, como lo observan acá. Ese sería el proceso. Gracias. Vale. Y se trabajaba con pintura, digamos, los pigmentos normales, ya cuando ya estaba lista la superficie. Sí, ahora, pero como acabas de decir una palabra, es pigmentos normales. ¿Tenés idea de cuáles eran esos pigmentos normales o qué quisiste decir con normal? No, me refiero a los pigmentos que usaban para todos los demás trabajos que utilizaban, o si, por ejemplo, tenían que crear algún tipo en particular de pigmento diferente o algo. No, para mezclarlo como la técnica es al temple, el pigmento en polvo y utilizando un vehículo para consolidarlo, para generar la pasta, que es la yema de huevo. Eso, con eso ya tienen la pasta de color. Eso es la única diferencia. Y los pigmentos, creo que entendí la pregunta, los pigmentos siguen siendo de la variedad, pues, común para la época. O sea, hay pigmentos minerales y hay pigmentos naturales también. En el caso de los minerales son los más abundantes. Es como que les diga, miren, ocupaban lápiz lazuli para hacer los azules. Eh, hematita, por ejemplo, para hacer el rojo. La hematita es una piedra roja. A veces cerca de los ríos se encuentran trocitos que son bien, bien rojos. Entonces, esos los molían, los trituraban, lo molían hasta convertirlo en una pasta muy delgada. Y eso es lo que se mezclaba con la yema de huevo. Es decir, ustedes abrían el huevo, cortaban la yema y luego mezclaban el pigmento.
en polvo sobre eso, y ya con eso ya tenía la pintura para trabajar. Entonces, esa técnica, de esa manera descrita, es lo que se llama temple. Ese es el temple. Y con el temple se pudieron hacer pues un montón de trabajos iguales. ¿Sí, César? Yo tenía una duda. ¿Cómo es que duraba tanto la pintura si eran con huevo? O sea, podría decirse que no es como algo, como una, ay, ¿cómo sería? Como un pigmento que, así como el acrílico, que puede durar bastante porque es como plástico, cosas así. Pero lo que es el huevo, no sé cómo se dice, se llenaba de moho, cosas así. Que Sí, cuando ya no pero era calor. sí, ahí entiendo ¿cómo se llama? La pregunta. Vaya, lo que pasa es que eso también llevaba barnices que se hacían con ceras y eso protegía el, el- el pigmento. Pero realmente es un pigmento resistente que no solo lo hicieron en esta época, que estamos hablando de unos 1200 años atrás en el tiempo. No, perdón, eso es menos, es 800 años atrás en el tiempo. Ya se trabajaba desde Mesopotamia y hay ejemplos que sobrevivieron el paso del tiempo. Entonces, sí era durable. Tal vez el problema está en la madera. Es más fácil que dure el pigmento a que dure la madera. La madera se enfermaba rápido por las polillas y todo eso. Y entonces eso deterioraba también las pinturas. También la naturaleza de los pigmentos hacía que fueran duraderos. Los pigmentos son minerales, aunque se utilizaron también pigmentos naturales, pues los minerales son de una duración mucho mayor. ¿Qué más has contribuido? Que estas pinturas estaban dentro de las iglesias, les daba poca luz solar. Entonces la poca luz también ayuda a que se conserven. Si ustedes han visto por ahí banners o rótulos que les da el sol en la mañana o les da en la tarde y se deterioran bien rápido. En este caso, pues eso no pasaba. Y por eso pues duraron bastante tiempo. Bueno, voy a avanzar. Esa es otro tipo de técnica, esa se llama pintura al fresco, esa también ya la conocemos por los pueblos antiguos. ¿Qué sucedía? Bueno, se preparaba una pared y se iba agregando el repello en la medida que se iba agregando, o sea, se agregaba la pintura porque se agregaba el pigmento. Perdón, el repello, que sería el material de base para pintar. Vean, esa también es una virgen y está dentro de una mandorla, igual. Pero la pintura al fresco es un tanto más conocida. Ahí tenemos la Vesica Piscis y tenemos otra pintura por acá. ¿Qué tema creen ustedes que trata? Vean ahí la pintura. ¿Alguna idea de qué trata eso? Me voy a acercar un poco. ¿No? Ah, perdón, César. Ya vi ahí la mano levantada. No se me olvidó bajarla, pero Ah, bueno, está bien. Bueno, igual que Lisandra dice siempre, me he preguntado, dice, Creo que es el Apocalipsis. A ver, Freddy. Ajá. Creo que trata de Apocalipsis, de Bueno, ahí tenemos una posibilidad. Ya vamos a ver qué dicen los demás. Ajá. profecías del fin del mundo, creo. Como una profecía. No. Bueno, ahí tenemos una idea. Vamos a ver qué dicen los demás. Tengo Daniel Elías. Licenciado, yo creo que es el pasaje de la Biblia en el que los ángeles llegan donde los pastores a decirles que ya nació Jesús, por así decirlo. Porque en la imagen se ven, pues eso, pastores y también hay ángeles. Los pastores están cuidando sus animales, que no parecen que digamos muchas ovejas, pero son pastores a fin de cuentas. Y ahí hay un texto que al parecerse un poco al español, pues se entiende, ¿verdad? Que habla más o menos de pastores y ángeles. Así que eso es lo que yo pienso. Sí, está bien. Sí, está bien. Esa de hecho es la respuesta. Ese es cuando los ángeles se le aparecen
Acá en esta posición se ve un poco como más, bueno, no del todo, pero sí un poco más querida. Es que aquí vemos los ángeles, vemos un pastor también por acá, y como si estaban ellos descansando cuando se aparece el ángel y les dice que pues ha nacido el rey de los judíos, quien va a salvar, va a traer salvación. Eso es lo que se ve acá. Bueno, otro más. Este término ya se los había mostrado, es Vultus Trifons. El Vultus Trifons es cuando la representación de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues todavía no existía una manera única de representarlo. Entonces, pues había todavía esa duda sobre cómo era la Trinidad Santa, cómo es ese misterio de tres personas en una sola. ¿Sí, Daniel? Perdón, licenciado, tal vez creo que ya no viene el tema, pero usted había mencionado la pintura al fresco y yo quería preguntarle en sí qué caracteriza esa pintura y por qué se llama pintura al fresco. Bueno, cómo no, vamos a regresar un poco. Aquí pintura al fresco. Vaya, aquí no, si no les puse el dato, porque esa es una de las que más se trabajó el año pasado conmigo en la historia 1, pero les explico de nuevo. Vaya, la pintura al fresco se le denomina de esa manera porque el material, que es el pigmento con un tipo de vehículo o aglutinante, se trabaja sobre una pared en la que se va colocando poco a poco el repello de la pared. O sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando esta parte de acá, entonces yo voy a hacer el ángel. Hoy voy a hacer el ángel. Entonces hago una marca con manera de boceto y luego lo traslado a la pared, es acá, y entonces pues esa parte la comienzo a rellenar, le comienzo a poner repello. Si es por ejemplo esa parte de acá, ya termino el repello, entonces comienzo a pintar encima de ese repello. El repello está húmedo, debe de estar húmedo, porque el pigmento se deberá adherir más fácilmente a la superficie. Es como cuando solo se pinta, digamos ya estaba seco el repello, se pinta y entonces eso se va a caer más fácil. Entonces, licenciado, podríamos decir que es como hacer el dibujo a la par que se construye la pared, podríamos decir, para que se mezclen. No, la pared ya está hecha. Es como, digamos, tenemos una pared en la casa y quiero hacer una pintura al fresco, así como esta. Entonces voy poniendo el repello según vaya haciendo la pintura. O sea, no es que tiene que estar ya, o sea, tiene que estar el repello por fuerza, tiene que estar fresco. Tiene que estar recién hecho. Y por eso se va haciendo poco a poco. No se puede repellar toda la pared y luego comenzar ¿cómo se llama? A pintar, sino que se va repellando despacio, poco a poco. Bien, ¿estamos ahí? Sí, creo que más o menos ya entiendo. No, pero ¿qué quedó duda por ahí? Porque si hace falta algo, lo vemos ahí en qué manera lo explico. Si les soy sincero, yo realmente no sé del todo ni siquiera qué es repellar, así que me confunde un poco con establecer. Las paredes cuando se construyen, esta voy a mostrarles pues ya es razonable el cuestionamiento. Liga, a mí también me tiene duda lo del repello. ¿Cómo hacían? Si era como si fuera una fijación de la pintura o cómo. Vaya, vean aquí, hay zonas que no están, ¿verdad? Eso es porque el repello se cayó. El repello es la capa que hace que se vean lisas las paredes. En el caso de las paredes, por ejemplo, de las casas que tienen el ladrillo, que se ve el ladrillo o el bloque, después las repellan, le pasan una capa de cemento gruesa y luego una capa bien suavecita. Bueno, antes era solo cemento y le ponen un tipo de
de material que hace un acabado liso. Entonces, es como que yo estoy pintando esta pared que tengo acá atrás mío. Entonces, la pared está ahí, la emparejo primero y luego le aplico esa capa suave que va a hacer que la pared se vea lisa. Si yo la pongo en la mañana y yo trabajé, digamos, 1 metro por 1 metro, entonces debo de pintar ese día ese metro por 1 metro. Y entonces, si en ese metro solamente cabe este pedazo de acá, esta parte, entonces solo eso voy a pintar. No voy a pintar todo el Cristo. Puede que sí sea, digamos el caso que es un taller grande el que está trabajando, entonces se va a hacer toda la mandorla, por ejemplo, y el Cristo que está dentro. Entonces no veríamos a un solo artesano, sino varios artesanos trabajando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esa parte se acaba de repellar. Se necesita agregarle la pintura antes que seque. Esto de acá, imagínenselo sin repello, donde están esos ángeles a los lados, o los serafines. Esos hay que volverlos a hacer. Entonces, se aplica el repello, que es una capa que es la que vuelve suave las paredes para que no se vea el ladrillo o el bloque. Y cuando todavía está fresca, en ese momento se pinta. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se pega, el pegamento se pega mucho más a la superficie, porque está húmedo. Entonces, eso ayuda a que se mantenga durante más tiempo. No es en todas las pinturas murales que la técnica es igual. Hay algunas variantes dependiendo de la época y del lugar, pero en general así sería que se hace una pintura al fresco. César dice, no, quiero ver, Lisandro dice que sobre lo de bueno, Rodrigo también preguntaba arriba, que si no huele feo. Es seguro que tenía un olor característico, no le puedo decir, miren, huele feo, pero es un olor característico, pero esos colores se suavizaban, primero porque se agregaban tipos de como hierbas o algo aromatizante también a la mezcla de las pinturas o de la perdón, pero no como para que huela, sino que esos materiales eran necesarios para darle consistencia a la pintura. O sea, no es que vamos a hacer una pintura que huela. Eso no se hacía así todavía, pero los materiales despedían un olor que, digamos, neutralizaba esos olores que podemos imaginarnos, ¿verdad? Que se sentía. La glicerina también que se le colocaba, que es un tipo de cera, también ayudaba a que eso cambiara. Entonces, no es que se le ponían aromatizantes, digo, ahí sí quiero que aclararlo bien, ¿verdad? Que me refiero a que hay materiales que se les agregan a la pintura que tienen olores que podían cubrir a lo mejor esos otros. Sin embargo, olía a pintura, no, o sea, olía a la pintura, el material que se tenía. Porque si no, igual, imagínense un montón de hormigas llevándose la superficie. Pero bueno, de esa manera se trabajó durante siglos con ese material. Bueno, vamos a avanzar. Estamos por acá. Ahora, en las paredes no siempre era tampoco, porque creo que ahí también, no lo aclaré, pero la pintura al temple, la que lleva huevo, es la que está en madera. La que está en las paredes, esa podría ser que se utilizara en algún momento, pero allí el aglutinante puede haber sido, les decía, algún tipo de aceite, o sea, como pintura al óleo para las paredes. El temple se le llama temple a las que están hechas en las paredes. Es el nombre de la pieza, pero también es el nombre de la técnica. Bueno, esta pintura al fresco, que es donde comenzamos. Fresco significa, recuérdense, que se pinta antes que se seque el repello. ¿Sí, Daniel? Licenciado, ¿y aún se pinta al fresco en la actualidad? Sí hay, pero con los nuevos materiales, los materiales sintéticos que aparecen del siglo XIX en adelante, que son, por los químicos que llevan, digamos, son un poco más duraderos, pues se ha ido disminuyendo. Eso, o sea, son técnicas que quedan más como para cuestiones de aprendizaje y para proyectos así bien específicos,
pero no para como único material. Esos han sido sustituidos ya por los materiales sintéticos que ustedes conocen. Bien, tengo la mano levantada aquí Daniel y tengo Ulises. Sí, solo una pregunta más, licenciado. ¿Y el fresco apareció por primera vez hasta aquí? ¿O ya se había hecho antes? No, el fresco, eso lo vimos, bueno, pues ustedes no llevaron la materia conmigo, pero eso se ve en los asirios, en Mesopotamia, los egipcios. Los griegos se sabe que lo usaron, pero el problema es que de ellos no hay vestigios. Los vestigios que se conocen de la pintura griega es a partir de los ejemplos romanos. Y los romanos trabajaban también pintura al fresco. Y de los romanos pasó a Bizancio, pero en Bizancio disminuyó porque los bizantinos utilizaron más los mosaicos. Luego viene en el área occidental de Europa, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces ahí se sigue utilizando, especialmente la región central, que sería la actual Francia. Y luego de ahí un poco España también, son donde se utilizaron. Pero no es una técnica, perdón, nueva. Son técnicas antiguas y que para estas fechas ya estaban bastante depuradas. Quiero ver. Micenas, dice sí, Rafael Antonio dice por acá, sí, Micenas, correcto. Micenas es el lugar donde se trabajó pintura al fresco. En la actualidad quizá, bueno, aquí en nuestro país no creo. Pues, si se hacen murales, casi siempre se piensa en acrílicos. Aún óleos para una pieza grande no se usan. El óleo ha quedado más para los lienzos y las paredes acrílicos. Entonces pero eso es en la actualidad, como les decía. Bueno, no sé si en las paredes de pintura, pues algo de eso les explican también, porque es donde trabajan técnicas en particular. Dice, no, pues los que van para la especialidad de pintura, hay algo han de ver sobre eso. Bueno, voy a avanzar. Quedamos por acá. El Bultus Trifons. Acuérdense que el Bultus Trifons se refiere a una representación de una de las entidades sagradas para el cristianismo católico. ¿Sí, Ulises? Clic. Sí. Fíjese que el aceite, en los frescos se utilizaba aceite de girasol, cártamo o amapola para poder pintarlos, pero usualmente nunca se utilizaba aceite, se utilizaba más agua con pigmentos así diluidos y se le echaba el agua y ahí ya empezaban a pintar. Sí, el aglutinante en este caso sería el agua, que servía también para adelgazar la pintura. Y por eso es que duran poco. Si ustedes diluyen un material, el pigmento, por ejemplo, tienen acrílico, pero lo diluyen bastante, entonces, y la pieza está en un lugar donde recibe luz, ya sea indirecta o directa, si es directa es mucho más rápido, se va a ir decolorando bien rápido. Por eso, bueno, les pongo el mejor ejemplo, cuando andan para el Día de los Difuntos, que andan algunos ahí diciendo que pintan las tumbas, y al cabo de una semana la pintura pues se hizo pálida. ¿Por qué? Porque lleva mucha agua. De un galón sacan 2 casi, con tal de que abunde. Entonces la pintura se evapora, o sea, los pigmentos se desaparecen con el sol. Entonces, pues eso sucede. En los interiores es más fácil encontrar pintura al fresco que en los exteriores. En los exteriores es bastante mínimo, por lo mismo que por la manera como se diluye. Bueno, Bultus Trifons, esto aquí siempre rebotamos cuando estamos acá. Solo recordarles que son representaciones de la Trinidad, de la Santa Trinidad, como dice el cristianismo católico, una representación de cuáles son esos seres, cuáles seres. ¿No? ¿Sí, Harold? Recuerdo que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, correcto. Son representaciones de la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, les decía que esto causó revuelo en la época, aunque fueron maneras de resolver eso, o sea, es parte del camino que nos va a llevar luego a la iconografía que conocemos en la actualidad de la Trinidad Santa,
eso es parte del camino que se tuvo para llegar ahí. Y pues a la gente no le parecía así como que tan santo, ¿verdad? Imagínense ese día, mira, la Trinidad Santa y es una persona con 3 cabezas, o es una que tiene 3 rostros y cuatro ojos. Entonces la gente no se convenció y de hecho les comenté que la élite cristiana terminó por declarar estas representaciones como heréticas, es decir, no estaban apegadas a la fe ni a la creencia cristiana católica. Entonces la mayoría de estas desaparecieron. Y otras pues se han mantenido por ahí como un testimonio de esa búsqueda de representación iconográfica de la Trinidad. Bueno, vamos a avanzar. Pinturas en miniaturas. ¿Alguien me recuerda por qué se llaman miniaturas? Porque vienen del pigmento Minion. No Minion. Minion. Minion, correcto. Daniel, creo que levantaste la mano. Sí, lo mismo iba a decir yo en realidad. Bueno, muy bien, gracias. Bien, acuérdense que el minio o esa como grupo de pigmentos tienen una valoración tonal cálida. O sea, eso está dentro de los tonos cálidos. Y por eso es que vemos en las imágenes que tenemos rojos, naranjas, amarillos como tonalidades predominantes. Aunque pueden haber azul, pueden haber verdes, púrpuras también. Pues los predominantes son tonos cálidos. Y el minio como el principal color que se utilizaba. Aquí tenemos representaciones bueno, a nivel temático se mantiene la representación del Cristo que viene a juzgar desde una mandorla, como esa puerta que se abre a nosotros desde la bóveda celeste o el cielo, y tenemos a los 4 seres, el hombre o el ángel, el águila, el toro y el león. Y luego ángeles, bueno, porque son ángeles, porque tienen alas, vean, que están haciendo reverencia. Vamos a ver. Estos son representaciones del Antiguo Testamento también. No, perdón, del Nuevo Testamento también, pero específicamente el libro de Apocalipsis. Entonces, lo que vemos acá es una representación de algo o una manera más bien de mostrarnos cuál es el mal. ¿Cómo está representado el mal acá? Es como un dragón con varias cabezas y también con cola de serpiente. Bien, ¿alguien me diga? Natalie. He visto también que el dragón tiene 7 cabezas, entonces también podría representar los 7 pecados capitales. Sí, podría ser, como que estamos representando acá, o estamos viendo una representación del mal y los pecados capitales, pues que son 7. Sí, podría tener que ver con esta bestia. Tengo José Gabriel. Esa no es la del Apocalipsis que dice que es un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Sí. Que sale del mar, ¿verdad? No recuerdo exactamente si es del mar que sale, pero puede ser, al ser un dragón y tener la apariencia también de una serpiente, puede estar vinculado al agua. Entonces sí, puede ser simbólicamente que de ahí sale. José Gabriel. No, ¿por qué no? Aquí vean otras más. Y los ángeles, en este caso, que acuérdense, ángel es un término genérico. De manera general decimos, bueno, son ángeles. Están con lanzas atacando a la bestia. Y escudos. Vean, me están atacando. Y aquí aparece otro dragón, otra bestia, que se va herida. Vean, está saliendo de la escena. Y solo tiene las patas delanteras. Acá, como contaminadas. O como listas para destruir algo también.
Bueno. Otras representaciones del libro de las revelaciones o Apocalipsis. ¿Qué es lo que muestra esta? A ver si me dicen. ¿Alguna idea? ¿Sí, Samuel? El pasaje parece ser alusión al capítulo 12 o 13, parece, de Apocalipsis, en el que se menciona que el apóstol Juan, imagino yo sería la figura de hombre que está ahí, observa a la bestia, en este caso al dragón, de varias cabezas, que ataca a una mujer que viene a representar al pueblo de Dios, el nacimiento de Jesús. Es como un resumen, ¿verdad? Ese capítulo es como un paréntesis que habla sobre el problema del por qué la gente buena sufre en el mundo, ¿va? De manera bien simbólica, pero creo que eso es lo que representa, porque hay una mujer y una especie de ángel, parece que le está ayudando como a escapar, y parece que eso es también lo que dice ese capítulo. Así que yo diría que es una representación de ese pasaje. Está bien. Ahí tenemos una interpretación. ¿Alguien más que coincida o que me diga Yo, no? Sí. yo creo que sí es una representación de ese pasaje, pero es como, o sea, el pasaje es más detallado en cuanto a lo que pasa. Ajá. Con lo que recuerdo, como que a la mujer se le dan 2 alas de águila para irse a la tierra y el dragón la sigue, pero como que no la encuentra, algo así. Muy bien, ahí tenemos otros datos. ¿Alguien más que complemente? Y si no, pues ya con eso podemos comenzar. Estoy haciendo material didáctico ahora, fíjense, ahorita aquí. Que en otra clase iba a hacer algo y se me... Bueno, vamos a por acá. Tengo José Gabriel. Ya está. Sí, bien. Efectivamente, pues es la mujer de la que se habla en el libro de Apocalipsis, que está en el cielo, dice. Y esta es la bestia. Una de las cabezas dice está herida. Y bueno, no puedo acercarlo más, pero esta está herida. Miren, tiene un corte en el cuello y de hecho la cabeza está volteada hacia atrás, como si se va a romper o a separar. Las otras sí están prestas a destruir acá. Y a ella se le están dando, este ángel de acá, en hielo, le está entregando, le está poniendo 2 alas. Aquí. María extiende los brazos y observa a la bestia. Y en la misma escena aparece ese que solo está viendo y está como en actitud de oración. ¿Quién sería ese? Sí, Samuel. Licenciado, yo ahorita no quería responder en sí quién es el personaje, más bien le quería preguntar si el fondo de esta obra es un ejemplo de horror vacui, o sea, de horror al vacío, porque veo que está bastante lleno de vegetación. Sí, es una manera ya más propia de la pintura, de también rellenar los espacios con motivos fitomórficos. Todo el fondo está lleno de estas como hojas y flores, como muy orgánico. Orgánico, acuérdense que significa que tiene muchas curvas. Sí, es una manera de representarlo. Ese horror vacuo, ese miedo al vacío, porque no hay espacios vacíos, si se fijan. Aún esta acá que representaría como la Tierra, pues está hay acá tanto representaciones fitomórficas también. Bien, un dato que no aparece acá, pero sí lo vamos a ver más adelante y aprovecho esta imagen para adelantarle, es que en la representación que se hace de esta mujer, más adelante, del gótico en adelante, es la representación de la mujer dice que tiene la luna bajo sus pies. En las primeras representaciones medievales, ya por el siglo VIII, más o menos, siglo IX de nuestra era, la imagen que aparece de la luna, la mujer con la luna bajo los pies, les voy a mostrar unos aquí, no sé si alcanzan a ver estos papelitos. ¿Sí lo ven ahí en la pantalla? Sí, se ven ¿Ven pequeños? un poco borrosos, pero sí. Bueno. Déjenme ver, fijar en la pantalla, a ver si se puede ser más grande. Fijar en este museo.
Ahí está. No sé si se ve más grande. Sí, ¿verdad? Sí, ahí se ve Sí. mejor. Sí, vale. Bien, entonces esa sería la representación de la mujer que habla que está en el cielo y dice que tiene la luna bajo los pies. Entonces lo que normalmente vemos son representaciones marianas que corresponderían al Renacimiento o al Barroco, en las que la imagen se ve así. Tiene una media luna abajo de ella, ¿verdad? Eso es lo que han visto. ¿Han visto la imagen de María de Guadalupe? Aparece así. Los quienes no son, pero quienes son cristianos no católicos, pues parte de lo que he escuchado que mencionan sobre esto es que estos son cuernos, dicen que son representaciones del mal. Estos son cuernos, eso no son cuernos, es una luna, es una media luna creciente. En las versiones más antiguas de esta imagen en el arte, la imagen se ve así. La luna está al revés, está así. Y bueno, pero ¿por qué la luna está de esa forma? Y la imagen de la mujer que dice tiene la luna bajo los pies, la mujer está aquí. Porque la mujer en esas representaciones se supone que ella lo que hace, vea mi mano aquí la figura, irradia luz, brilla hacia afuera, así como cuando vemos el sol que la luz ilumina por todos lados. Entonces, el caso de ella es así, ilumina. Entonces cuando ilumina, como la luz viene desde el centro de ella, entonces la luna se ilumina de esta forma, así, se ilumina la parte de arriba porque está arriba de ella la fuente de la luz. Bueno, digo, me pongan una lámpara, una pelota de arriba hacia abajo, entonces va a iluminar la parte de arriba. Esa es la representación que están haciendo aquí con esto. Pero en el mismo periodo, más adelante, vamos a encontrar representaciones en las que aparece la figura de esa mujer sobre una luna de esta manera. Y luego las representaciones marianas tienen esta misma configuración. ¿Qué es esto? Este es el símbolo de los musulmanes en la media luna creciente. Entonces, cuando le colocan a María en la parte de arriba, lo que están diciendo es que el cristianismo ha vencido a los musulmanes y está parado encima de ella. En otras representaciones marianas aparece que le ha puesto el pie encima a una serpiente. Porque en el texto bíblico del Antiguo Testamento, en Génesis dice, pondré enemistad entre la mujer y tú, le dice a la serpiente, y que te aplastarán la cabeza. Entonces ese es otro símbolo que significa básicamente lo mismo, pero en este caso, en esa configuración que hemos estado viendo de que el mal hay que ponerle una cara, pues entonces el mal se lo ponen a los musulmanes y les ponen esto. O sea, no digo que sea correcto, ¿verdad? Digo, les estoy explicando nada más qué fue lo que hicieron. Entonces, las imágenes que vean así tienen ese sentido. ¿Por qué? Porque en España para esta época, pues están haciendo esa guerra en contra de los musulmanes para expulsarlos del territorio. Y en la región de Bizancio, las guerras pues se hacen cada vez más intensas, buscando repeler los ataques de los musulmanes que van avanzando en dirección a Bizancio. Eso no lo van a detener a la larga y Bizancio va a caer. Y ahí pues termina la Edad Media, por cierto, con ese evento. Entonces eso es lo que se está viendo acá. Esa es otra representación de esa misma bestia. Si se fijan, las calidades son diferentes. ¿Por qué? Porque la que tienen a la derecha, esta es una representación más temprana y esta es una representación más tardía. Esta es al inicio del periodo románico, este es al final, ya cuando vamos apuntándole hacia el gótico. Quiero ver, dice, bueno, Lisandro ya ha dicho por ahí la de Apocalipsis. Diana dice, ¿por qué tiene una cabeza en la cola del dragón? Es el anterior, ¿verdad? Esa es esta. Creo que esa, ¿verdad, Diana? Sí, Liz. Sí, cuando vea que me paso la diapositiva, ahí llámeme la atención. No había visto por estar haciendo el trocito de cartón. Bien, en las colas le colocan un rostro como una manera de ¿qué se dijera? O sea, una de las cosas ofensivas de esta época es
pero se lo voy a decir de esta forma, es el trasero. Una de las cosas más ofensivas por las que se puede insultar a alguien es el trasero. Entonces, en el trasero se colocan rostros también, son rostros grotescos, es una manera de hablar de grosería, es una manera de hablar ¿qué sería? Una abominación, algo feo, algo grosero, algo malvado, que una persona tuviera un rostro en el trasero, por ejemplo. Entonces, en la representación del mal, esas no les he mostrado aún, pero en las representaciones del mal, esos diablitos, demonios que hemos visto por ahí, algunos de ellos tienen un rostro en el trasero. Es una manera de hablar de lo grotesco, de la abominación que representarían ellos. Entonces, en este caso se le coloca en la cola del dragón también. Es una, ¿qué sería? Una ofensa. Esta es una abominación, es algo que nos está diciendo que este ser es abominable, que es monstruoso, porque tiene una cabeza también en la cola. Ahí luego, no acá creo que es más adelante que les voy a mostrar unas imágenes de como diablos que tienen rostros en el trasero. Pero bien, ahí están. Bueno, vamos a avanzar, este ya lo veíamos, aquí hay otra más. Bueno, las icostasis también se dan en las pinturas, ya sea pintura al temple, pintura al fresco. Vamos a encontrar esa representación en la que en este caso ya lo nombra, aquí dice Micael, es Miguel, el arcángel, este es el arcángel, Miguel, Rafael, y el otro son tres los únicos que mencionan con nombre. A ver, recuérdeme. Gabriel es el otro. Gabriel, que se me fue escapar Gabriel. Gabriel, Rafael y Miguel son los tres que se mencionan con nombre. Hay otro más, pero aparece en el libro apócrifo de Enoch. Ahí creo que aparece uno o más. Pero en esos tres, Miguel es el encargado de la lucha, de la afrenta, es decir, quien se enfrenta al mal, quien se enfrenta al demonio y quien lucha por el rescate de las almas. Por eso tiene la balanza en la mano. ¿Han visto las representaciones más contemporáneas? Por cierto, esta fecha son las fiestas de San Rafael Arcángel. Hoy estamos 25, creo que el domingo, si mal no recuerdo, el 29 es la fecha, bueno, si no es entre este fin de semana o el lunes, es el día del santo, como le decimos comúnmente en nuestra cultura, al día de cumpleaños de los que se llaman Rafael, ¿verdad? Así que no sé, todo es Rafael que hay en la clase, desde ya pues feliz cumpleaños. Entonces, Miguel, perdón, no Rafael es en octubre, la fiesta de Rafael es en octubre, Miguel es el de ahora, el arcángel Miguel. En la configuración iconográfica del arcángel Miguel aparece con una balanza en la mano izquierda y una espada en la mano derecha. Y está parado encima de uno de estos seres grotescos, mostrando que lo ha vencido. En este caso vemos una alma representada, por cierto, el término que se va a utilizar es ánima, más adelante, ánima, es el mismo alma. Está representado acá, este es el alma de un difunto. Y pues Miguel le señala al demonio que la balanza dice que él es una buena persona. Pero él, vean, hace trampa. Porque el diablo es tramposo. Eso es lo que dice la imagen acá. Y con el pie también lo está poniendo para hacer esa trampa y que se cambie la orientación de la balanza. Otros más, vean. Estos ya van teniendo un poco más cercanía a la imagen del diablo que conocemos, ¿verdad? Cuernos, la cabeza como si fuese de una cabra, un macho cabrío se le llama. Tiene espuelas o espinas que le sobresalen del cuerpo. Tiene unas uñas también así muy grotescas. Y está haciendo lo mismo acá. Este es Miguel, haciendo la psicostasis, la balanza, el alma o el ánima. En eso de las ánimas hay otro simbolismo también.
Una de las cosas que aparecen en el, no recuerdo, igual les he dicho siempre que a mí se me escapan los versos bíblicos, pero dice que para entrar al reino de los cielos se debe ser como un niño, como uno de esos pequeños, dice él, tomando de ejemplo a un niño que estaba por ahí. Entonces, en la representación de ese trance en el que están siendo juzgados, las personas son representadas como niños. Este es como un niño. ¿Por qué? Porque dice que hay que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo pues hay que ser niño de nuevo. En el caso de la mandorla igual, está representando eso, el nacer de nuevo. Les decía, la mandorla es un símbolo de nacer. Solo que hayan nacido por cesárea pues no nacieron por ahí. Por lo demás, todos hemos nacido por ahí, por lo tanto es natural la representación que se hace en una mandorla. En este caso, nacemos de nuevo, entonces somos niños. Tal vez ustedes, bueno, si tendrán abuelitos ahí que sobrepasen los 70 años o 60 quizás en adelante, y son católicos, que son quienes tienen un poco más de conocimiento de las imágenes. Pregúntenles con qué otro término conocen al Jesús resucitado, y es seguro que les van a decir es el niño. Es el niño. Mi abuela era una que decía, no es que el niño, voy a ir a ver al niño a la iglesia, dijo al niño, no, el niño Jesús. Yo pero les decía, pero eso es en Navidad, no, el niño que está ahí, que ya resucitó, y se reía ella, ¿verdad? De mi confusión, porque así le llamaban, al menos ella y otros que conozco decían el niño, porque hay que nacer de nuevo, hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Dice Yancy, sí, dice, mi abuela dice niño. ¿Saben qué otra palabra tienen los abuelos que es interesante? Es cuando dicen que desperté tarde. Yo digo, bueno, es que desperté tarde. Los abuelitos dicen, es que recordé tarde. Recordar, porque según ellos el alma tiene un trance, y cuando recuerda el alma, entonces el cuerpo despierta, porque recuerda que debe de seguir en esta vida, ¿verdad? Entonces, no es que recordé tarde, es que no pude recordar temprano. O sea, recordar es una manera de decir desperté. Hay mucho simbolismo en lo que nos dicen los abuelos, fíjense. Mucho simbolismo. Bueno, avanzamos con ese simbolismo también acá. Tenemos una representación de San Pedro como si fuese un monje. Vean la tonsura aquí arriba. La tonsura es ese círculo sobre la cabeza, que es una representación solar, es una representación de la santidad. Entonces, y está recibiendo a esa persona que ha nacido de nuevo. Miren, me toma de la mano porque el otro ángel se la está dando. Y aquí el mal, como siempre, haciendo trampa. Vean, ha metido a uno en la otra canasta, lo está empujando con la cabeza, y el otro está aquí abajo, está tirando hacia abajo, para mostrar pues que hay control en la imagen. No sé si hay alguna pregunta más sobre esto. Me he quedado bastante tiempo fijado. ¿No? Bueno. Bueno, como no, Daniel. ¿Por qué a estos demonios se les ha puesto ropa, licenciado? En las imágenes, representaciones anteriores de otros estilos, creo, en los que también veíamos esta misma escena, pero en escultura que yo recuerdo no tenían ropa. ¿Por qué estos sí tienen ropa? Esos se ven más humanoides. Los otros parecían más como si fuesen monos. Y bueno, tenían como un pelaje encima. Eso es lo que, digamos, entre paréntesis, o entre comillas, cubriría los genitales. Y como también la representación de genitales tiene que ver con un pecado en particular, entonces si no aparece no tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Entonces esto se les puso ropa, porque si no habría necesidad de ponerle la parte de la referencia sexual, y temáticamente no va con esto de acá. Entonces eso es parte del conocimiento que ya colocan ellos de manera ordenada y clara en las pinturas. O sea, eso no es fortuito, eso es, o sea, decidieron no ponerle primero porque el tema no va acá. Pero no escatimaron en colocarle la lengua, los colmillos, estas como espuelas que le salen del cuerpo, o espinas que le salen del cuerpo a la figura. Pero pues tiene que ver con eso. No es un pecado de lujuria el que están mostrando.
Bueno, aquí tenemos otros ejemplos más y creo que no es acá todavía donde aparece el que tiene el rostro en el trasero. Pero vean otros más. Igual, están haciendo trampa, miren. Este está escondido y con una cuerda está tirando de la otra bandeja, y aquí está el fiel, que es como un niño, o el nacido de nuevo, que ha superado la prueba. Y estos otros son representaciones igual de demonios que están llevándose a los difuntos a un lugar de castigo. Estos los están tirando dentro de la fauces de una bestia, y a estos los acaban de llevar, miren, los llevan todos amarrados. Son hombres y mujeres desnudos. Los genitales pues se notan bastante claro en la imagen. ¿Sí, Diana Mireya? Sí, una consulta. La imagen que estamos viendo ahorita sería una representación del infierno. Sí, esta sí. Sí, bueno, de fondo ya hay representación de llamas. Aquí se ven llamas, miren. Ahí, esas como manchitas. Son llamas. Y ellos los están conduciendo hacia ese lugar de castigo. O sea, el infierno como un lugar que tiene fuego no es que de una sola vez se acepta, sino que va apareciendo poco a poco como una manera de dar tormento a las personas que se han comportado mal. Pero no es que desde el principio haya tenido esa concepción de que había fuego ahí. No hay. De hecho, el infierno es, o los infiernos de los que hablan los romanos, por ejemplo, los griegos, pues son castigos eternos, son castigos ejemplarizantes, dolorosos, pero no necesariamente es que había fuego ahí. Por ejemplo, Prometeo, Prometeo lo encadenaron a una montaña y durante el día llegaba un águila a comerle el hígado. En la noche se regeneraba, crecía otro y al día siguiente otra vez. Y así durante pues, varios días, si no es que años o meses o años. Otro caso es el de Sísifo, es mitología griega también. El castigo de él era subir una piedra hasta lo alto de una montaña, dejarla caer en el cráter, y cuando regresaba al pie de la montaña, la piedra estaba otra vez ahí. O sea, era la de nunca acabar, como decimos. Otros mitos de un rey que lo castigaron, que lo pararon amarrado como en un poste, en un lugar con mucha agua. El agua le llegaba hasta el cuello. Y sobre él había unas ramas que caían de un manzano. El manzano estaba lleno de frutas, de manzanas, y el agua estaba cerca. Entonces, si él tenía sed, se agachaba y podía beber agua. O al menos eso pensaba, porque cuando lo hizo la primera vez, al agacharse, el agua bajó de nivel. Y entonces ya no la pudo alcanzar, iba a tener sed. Pero entonces le dio hambre, y dijo, las manzanas le golpeaban aquí casi que la cabeza, el montón de manzanas. Intentó agarrar una con la boca porque los brazos estaban amarrados y tampoco pudo. El momento que él iba a agarrar, la rama se levantó. Entonces, esos son castigos eternos de los que ya hablaban los pueblos antiguos. Cuando llega el cristianismo, esos son los tipos de castigos del infierno. Pero como esto se va a mezclar con otras creencias y luego aparece un escritor, un intelectual de la época que se llama Dante Alighieri y escribe un libro que se llama La Divina Comedia. Y ahí entonces él hace unas descripciones que la iglesia retoma y dice, miren, todo lo que les he estado diciendo es esto. Y entonces ahí es donde se juntan, y a partir de ahí ya tiene una configuración como la que nosotros conocemos, o al menos en parte, no el 100% completo, pero sí es de ese momento que aparece. Vean, un pecado grave era si un sacerdote o un monje más bien se equivocaba a la hora de transcribir un libro. Si decía una palabra de más, una letra de más, entonces el que había hecho el error decía que había sido Titibilus el que lo había engañado y lo había hecho equivocarse. Titibilus era entonces un demonio que hacía que los monjes se equivocaran. Acá. Vamos a ver qué más por acá.
Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta? ¿O alguna idea que tengan sobre algún pequeño diablito por ahí que haga que se equivoquen ustedes en los exámenes de historia? ¿Habrá algún titilus por ahí? No. O en los exámenes de otras materias también. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? El religioso no asumía la responsabilidad, no, alguien hizo que yo me equivocara. ¿Sí, Natalie? He visto que eso ya ha llegado hasta en la modernidad, porque me recuerdo yo que cuando era niña también decían que era pecado, como arrancar o manchar o ensuciar las páginas de la Biblia. Sí, hay cosas que no se pueden hacer, y bueno, y de hecho son textos sagrados, son libros sagrados, pero se llaman así porque no podemos hacer nada con ellos que no sea leerlos y tratarlos con un profundo respeto. Pero bien, eso es entonces lo que iba a mostrarles con lo que se respecta a la pintura. Voy a tener la grabación acá porque creo que nos da un chancecito por lo menos de hacer una conceptualización general del siguiente tema. Así que tengo la grabación por acá.